bienvenidos a esta nueva emisión del programa de los criterios del Poder Judicial en materia de trabajo. Muchas gracias a nuestros anfitriones, el doctor Rafael Estrada y el doctor César Ruiz, a la revista Tiempo de Derechos, por supuesto a la Fundación Aguirre Azuela Chávez Jauregui por Derechos Humanos SADC, AC, perdón, no SADC. Un resbalón. En fin, hoy tenemos un tema muy interesante para conversar en este último programa, por lo menos en esta materia en el año, y para ello tenemos a un invitado muy especial, el juez Rafael Carlos Quesada García, quien ya nos ha hecho el honor de participar en estos programas en alguna otra ocasión, y que pues, nos quedamos pendientes en varios temas con él, en específico el que abordaremos el día de hoy, relativo pues a toda la importancia de la tecnología de la información en este nuevo sistema de justicia laboral. No necesita mayor presentación, es juez de distrito en el juzgado 10º federal de asuntos individuales aquí en Ciudad de México. Y pues bienvenido, Rafa, es un gusto volverte a tener en esta ocasión, en este programa y con un tema tan interesante. Muchísimas gracias, magistrada. Buenas noches a todo el público. Muchísimas gracias al aula, a Tiempo de Derechos, a la Fundación Aguirre Azuela Chávez Jauregui por esta invitación. Para mí, yo soy el honrado en que me hayan invitado. Me gusta mucho tener estos diálogos. Este diálogo con el que finalizamos este tema laboral, vamos a este mundo laboral de este año, es muy importante. Porque justamente estamos en esa transición, ¿no? Estamos en esa transición donde vemos cómo empiezan a impactar las tecnologías de la información, empezamos a ver dónde se encuentra eso que le están llamando la inteligencia artificial, cómo podemos empezar a dialogar con esa inteligencia artificial. Entonces son temas que sin duda, más que yo venir a darles una cátedra, es un diálogo que vamos a tener todos para justamente empezar a tener estos focos rojos, focos amarillos, de qué significan estas nuevas tecnologías y hasta dónde podemos aplicarlas en la justicia laboral. Así es, Rafa, muy, muy interesante lo que hoy justamente vamos a conversar y cobra relevancia, obviamente, por la importancia que tiene el tema con la actualidad. Yo nomás quiero destacar que justo hace unas semanas varios, pues, integrantes de judicaturas del país tuvieron este diálogo en la reunión ordinaria de la MIG. Entonces, ya en la actualidad, las juzgadoras, los juzgadores y todos aquellos quienes participamos de una u otra forma en la administración de justicia, pues estamos ya volteando a ver y darle la importancia que tiene el tema de las tecnologías de la información, ¿no? Ya todos los desarrollos informáticos, los desarrollos tecnológicos que en gran medida pueden y ya están impactando en nuestras funciones jurisdiccionales. Recuerdo que había alguien quien exponía en ese foro y ya podemos calificarnos. Hay quienes son, como dicen, tecnoentusiastas, ¿no? Hay otros que son tecnoescépticos, tecnoresistentes, en fin, ¿no? Pero al final de cuentas, seamos entusiastas o no, nos resistamos o no, confiemos o no, seamos pesimistas o optimistas, lo cierto es que la tecnología ya impacta en un derecho fundamental como lo es el del acceso a la justicia, ¿no? De qué manera todos estos nuevos medios que se incorporan con los avances científicos y tecnológicos están levantando incluso obstáculos para que todas aquellas personas que necesiten acudir a los tribunales puedan hacerlo de una manera fácil, de una manera efectiva y sobre todo hacer realidad ese derecho fundamental que está consagrado en nuestra Constitución en el artículo 17 y que al final del día pues viene siendo nuestra razón de ser como operadores de los sistemas jurisdiccionales, ¿no? Entonces, pues celebro que estés aquí, Rafa, y que nos puedas platicar de esto desde tu perspectiva, desde tu experiencia ya como un juzgador joven, siendo que también tecnoentusiasta, y en este nuevo sistema de justicia laboral. En aquel foro que les comento de la MIG estuvo comentando el señor consejero
Sergio Javier Molina, precisamente de algunos de los cambios que ya están previstos en la ley y que ya están operando en los nuevos tribunales federales laborales. ¿Qué nos puede platicar al respecto, Rafa? Bienvenido. Claro que sí, maestrada, muchas gracias de nuevo. Pues fíjese que por ahí empecé leyendo una frase en alguno de los libros que estaba consultando para tener esta charla y dice, el mejor modo de predecir el futuro es creárselo. Entonces, esta creación justamente tiene mucha relación con los nuevos juzgadores en materia laboral por la proactividad que tenemos y por esa proactividad que se nos permite en la legislación. Es uno de los principios, es uno de los postulados que ahí mismo están establecidos, ¿no? Entonces, ¿por qué es importante que hablemos de este tema de las tecnologías de la información? Pues porque han llegado para quedarse y nos están rebasando en alguna manera a las personas que nos desempeñamos en la función de operación de la justicia e incluso de manera muy respetuosa en el foro de los litigantes. Vemos cómo a su servidor me cuesta mucho trabajo de repente entender algunas cuestiones y veo también por parte del foro cómo tenemos que instruirles en cierta manera cómo entrar al sistema, cómo ver el expediente electrónico, qué significa el buzón electrónico, cómo se genera y cómo pueden ver la fecha de las firmas electrónicas que ahora vienen a sustituir la firma gráfica que antes siempre teníamos en los expedientes. Veo el asombro de las personas usuarias de la justicia que llegan y les entregamos un expediente, pero pues yo le llamo, magistrada y foro, un expediente fantasma, porque a veces en ese expediente lo único que tenemos es una papeleta. Es una papeleta porque todo lo demás ya lo tenemos concentrado en un expediente electrónico. Entonces estamos con este cambio, ¿no? Este cambio vino para quedarse. ¿Por qué es importante, insisto, entonces? Porque justamente vemos que en el ámbito urbano, el 83.8% de la población de 6 años o más ha utilizado Internet, mientras que en el ámbito rural, 62.3% de la población utiliza esta herramienta. Desde aquí vamos a ver una distribución diferenciada. Utilizan más el Internet los hombres que las mujeres. Entonces, desde aquí vemos cómo hay una diferenciación en cómo y por qué, además, darnos cuenta también nosotros como operadores de justicia, por qué las mujeres utilizan menos el Internet, las redes sociales y las tecnologías de la información. ¿Por qué? Pues porque existe una doble carga. Existe siempre una doble carga para las mujeres que en su gran mayoría llegan a casa y tienen otra jornada laboral, ¿no? Entonces, son cuestiones que son bien importantes y a veces decimos, pues eso qué tiene de relación, pues tiene mucha relación. Los hombres en su mayoría desde esta situación de patriarcado, que no es el tema ahorita, pero pues siempre somos los privilegiados, ¿no? Entonces, desde ese privilegio, aquí también se nota cómo utilizamos más el Internet. Es importante entonces tener ese dato como punta de lanza, porque a partir de este vamos a ir explorando cómo la justicia digital electrónica va caminando día a día. Y a pesar de que hay algunas personas que de repente llegan con nosotros a los tribunales y nos dicen, es que no entendemos, es que yo no quiero utilizar ese sistema, yo a veces platico con ellos y les digo muy respetuosamente, le digo, abogada, creo que es más difícil utilizar algunas redes sociales, es más difícil utilizar algunos programas que tenemos justamente en los celulares que utilizamos día a día. Entonces, ¿por qué tenemos esa resistencia al cambio? Yo les diría al foro y a todas las personas que nos escuchan, mientras más tengamos resistencia al cambio, más trabajo nos va a costar entenderlo. Mientras más suaves estemos justamente a ese cambio y abiertos a todas estas nuevas tecnologías, inteligencias artificiales, mejor nos va a ir, mejor nos va a ir. Entonces, decía el ministro Pardo justamente en esa reunión que la utilización de las tecnologías de la información y comunicación están íntimamente ligadas con la impartición de la justicia, como usted bien lo dijo, magistrada, específicamente el artículo 17 constitucional. Estamos en una revolución tecnológica, así lo dijo el ministro. La señora ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación también hizo referencia justamente a estas cuestiones de tecnología de la información y la comunicación. También hizo referencia a la inteligencia artificial y dijo algo muy importante y muy sensible, magistrada, y en verdad que aquí quiero hacer un súper ruego de poner atención.
tienen que, todas estas cuestiones de tecnología, de inteligencia artificial, tienen que procurar un acceso a la justicia sin discriminación. Bien. Entonces, este punto tan sensible que nos da nuestra ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia es toral, magistrada, porque lo que queremos es impartir justicia sin discriminación alguna. ¿Por qué se habla del tema de discriminación? Pues justamente por la razón inicial que yo comenté hace unos momentos, cómo desde la utilización del Internet podemos ver quién lo utiliza más. ¿Y qué razones puede haber para que hombres y mujeres utilicen de mejor manera a lo mejor cierto sistema? Yo no dudo de las capacidades intelectuales y capacidades cognitivas para utilizar los sistemas, obviamente todas las tenemos, todas las personas gozamos de ellas, sin distinción alguna. Entonces, se van a preguntar también, ¿qué tiene todo esto que ver con el mundo del derecho del trabajo? Bueno, pues hay que recordar que el mundo del derecho del trabajo pertenece a la justicia social y la justicia social nace de ese sentimiento de las personas de desigualdades que tienen respecto de la persona empleadora, que esas desigualdades les crean menoscabos en sus derechos laborales. Aquí, entonces, vamos anunciando cómo necesitamos tener esta nueva perspectiva para analizar la nueva legislación de la Ley Federal del Trabajo, en donde ya el legislador desde 2012 empezó a, a verse muy proactivo el legislador y ¿qué dijo? Pues desde ese momento ya ahí tenemos en la Ley Federal del Trabajo que se establece las transferencias como medio electrónico de pago. Lo dice el legislador, existen esas transferencias, hace el anuncio también de lo que significa el CFDI, que son los comprobantes fiscales por Internet, y nos dice qué valoración y cómo podemos hacer esa comprobación de esos CFDIs. Nos establece el adiestramiento para las personas que puedan utilizar justamente las nuevas tecnologías de la información para tener mayor productividad en la empresa. Cuestión que es sumamente importante mencionar y gritarlo ahora sí que a todo el foro empresarial y decirles también respetuosamente, claro, tienen esa obligación de decirle, de instruir a las personas trabajadoras cómo tienen que aplicar esas tecnologías de la información para tener una mejor productividad en tu empresa. No es nada más que la persona trabajadora se vaya a su casa y sea, híjole, súper hábil en los sistemas computacionales, en las tecnologías de la información, en la comunicación a través de redes sociales, sino que en tu empresa te va a servir mucho y te va a impactar en la productividad. Tenemos también en la legislación, ahora sí ya en este cambio de 2019, que se establece el teletrabajo. ¿Por qué se establece este teletrabajo? Pues para empezar, surgió cuando nosotros más lo necesitábamos. ¿Por qué? Porque nació justamente en esta cuna de la pandemia, ¿no? Y fue donde empezamos a ver cómo si era necesario. Creo que cuando estaban los trabajos legislativos y que se preveía este tema del teletrabajo, muchas personas lo veían con escepticismo y decían, no, o sea, eso no va a funcionar, el trabajo en casa no va a pasar. ¿Cómo va a ser que un trabajador desde su casa esté atendiendo los asuntos? ¿Cómo va a ser que un litigante vaya a presentar todo y no puede ir a ver el expediente porque pues solamente viendo el expediente es cuando vamos a saber qué contestar y no, nos dimos cuenta, ahora sí que con la experiencia nos rebasó. La pandemia nos rebasó totalmente. La pandemia es el gran detonador de las tecnologías de la información de nuestra época, magistrada. Yo así lo considero. Ahora sí que esta es una consideración totalmente asumida de su servidor. Pero ¿por qué me doy cuenta de ello? Me doy cuenta en carne propia. Me doy en carne propia como los cursos, el trabajo y las comunicaciones con nuestros familiares eran a través justamente de estos sistemas. Entonces, esa renuencia a yo querer utilizar, no sé, esta vía de comunicación como es el Zoom, que no me gustaba y decía, no, pues yo para qué quiero estar viendo a las personas, yo les mando un mensajito y con eso tengo. Pues nos dimos cuenta que no era suficiente. Nos dimos cuenta no nada más para las relaciones personales, sino para las relaciones laborales, que este era el medio justamente en donde nos íbamos a estar abocando en esos días, porque no podíamos salir de casa. Entonces, este teletrabajo, ¿qué dice el legislador? Bueno, reconozco que existen personas trabajadoras que van a quedarse en casa por elección
Y en ese trabajo tienen que tener todas estas tecnologías de la información, de la comunicación, servicios de paquetería, infraestructura, redes, software, aplicaciones informáticas, de la mejor manera para que gestionen bien las labores que tienen que desempeñar. A la par, le impuso a la persona empleadora responsabilidades. Y aquí hubo un gran grito para la parte empresarial, porque les dijeron, entre algunas otras cuestiones, oye, ¿sabes qué? Persona empleadora, le tienes que proporcionar, instalar y encargarte de mantener los equipos de cómputo. ¿Para qué? Pues para que el teletrabajador pueda desempeñar sus funciones. Le tienes que dar sillas ergonómicas. Y él fue el grito, magistrada. Fue el grito total de las personas. Dijeron, ¿cómo que le voy a tener que? Pues si se va a ir a su casa, va a estar descansando. Y pues la realidad, yo creo que todos con la pandemia nos dimos cuenta de que estar en la casa a veces era peor porque estábamos a disposición siempre de la computadora. No digo nada más del empleador. Ya con ver la computadora sabíamos y sabemos que, híjole, tengo trabajo pendiente. Tengo que ponerme a trabajar. No lo hice, pero lo tengo que hacer. Entonces, ya el solo objeto nos producía una forma de estrés cuando no hacíamos nuestro trabajo en tiempo debido, ¿no? Entonces, esas sillas ergonómicas le dijeron al empleador, ¿sabes qué? También le tienes que dar impresoras si es necesario para sus funciones. Pero además tienes que asumir los costos que esto le genere a esa persona. O sea que si esa persona tiene que usar internet, tiene que utilizar la luz mayor tiempo para trabajar, también tienes que asumir ese costo. Y vuelvo a insistir, fue el gran grito de la parte empresarial y dice, además le voy a tener que estar pagando para que estés, yo no le voy a pagar el Netflix, yo no le voy a pagar, no se trata de eso, no se trató nunca de eso. Se trató de encontrar el equilibrio que tiene que tener la persona empleadora respecto de su trabajador y asumir esos gastos que son precisamente para elevar su productividad. Entonces aquí la pregunta y más que nada la recomendación para la parte empleadora siempre va a ser, magistrada, es para tu productividad. Un trabajador que más tenga conocimiento en las redes sociales, en las tecnologías de la información, cuando sus labores lo requieran, te va a ser mucho más productivo. Te va a ser mucho más productivo. Y se ha demostrado, y hay estudios en otros países, en donde el teletrabajo funciona mejor si reducen la jornada semanal, inclusive. ¿Por qué? Pues porque el teletrabajador, bien adiestrado, con el uso de todas las herramientas computacionales e informáticas que tiene a su disposición, rápido desarrolla sus funciones y tiene esa promesa de descanso mayor si me apuro haciendo lo que tengo que hacer. E incluso se demostró en esos países que esos trabajadores están dando más todavía sin pasarse de los horarios que tienen que desempeñar ellos, ¿no? Entonces, esa es la mirada que tenemos que voltear a ver. Yo creo que ver lo positivo siempre va a ser algo bueno. Ver lo negativo me parece que simplemente nos puede servir de reflexión, pero nunca para quedarnos ahí. Ver lo positivo, ver a quiénes les está funcionando este tipo de trabajo, es lo que en verdad a los empleadores les va a funcionar para salir adelante y para tener mucho mayor productividad. Entonces, a la par de este teletrabajo, nace algo muy importante que todos hemos escuchado y que ya lo quieren incluso institucionalizar como un derecho humano, que es a la desconexión. Es Ok. decir, pues dame derecho, empleador, a no tener que estar pegado al celular todo el santo día y estar a tu disposición. Porque si tú tienes disposición de estarme avisando a todas horas que haga ciertas cuestiones, pues entonces no tengo derecho, no voy a estar descansando debidamente, me va a causar estrés. Y ahora acaba de salir, bueno, en junio o en julio salió la norma oficial mexicana 37, que justamente regula esto y la legislación así lo dijo. Todas estas cuestiones de cómo se va a llevar a cabo el teletrabajo y la salud en el trabajo de los teletrabajadores va a ser regulado a través de una norma oficial mexicana. Ya salió la norma oficial mexicana, mañana entra en vigor. Entonces, a partir de mañana vamos a ver cómo se empieza a comportar también ya las relaciones laborales entre empleadores y trabajadores con la aplicación de estas normas que ya van a ser obligatorias. Y además, el legislador que dijo, ¿cómo le voy a hacer yo? ¿Cómo le van a hacer los empleadores?
¿cómo le van a hacer los trabajadores para que sepan que no va a haber menoscabo a los derechos? Ah, bueno, pues pensó en la inspección del trabajo y dijo, los inspectores del trabajo van a poder verificar que las condiciones que establece la legislación y la norma oficial del trabajo se estén cumpliendo. Entonces, la inspección del trabajo creo que es otra plática que podríamos tener, Sí, magistrado, en algún otro momento, pero es un tema súper importante. La inspección del trabajo realmente son los vigilantes de que lo que está en la ley y lo que está en las normas oficiales, que son las conductas ya establecidas para las personas empleadoras, se cumplan. Se cumplan esas normas oficiales, además, siempre son consensadas a la par con los convenios internacionales que existen signados por nuestro país. Entonces, bueno, ese es otro tema, ¿no? Pero bueno, ahí está la inspección del trabajo, ahí tiene esta intervención. Tenemos que el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, magistrada, también, desde que el legislador lo previó y previó la reforma, dijo, creo que con el Centro Federal debe haber una forma de comunicación más ágil. Tiene que tener una página de internet donde se publiquen los contratos colectivos de trabajo, donde haya publicidad de las convocatorias, donde haya esta forma de tener intercomunicación entre los sindicatos que pretendan hacer algunas peticiones e incluso los sindicatos que tengan algunas obligaciones de mandarnos información al Centro Federal. Y dijo, ¿cómo lo vamos a hacer? Pues a través del buzón electrónico, a través del buzón electrónico, y desde aquí empieza este gran boom que escuchamos en la reforma, que pensábamos que ya con el buzón electrónico se iba a solucionar todo y ya nadie iba a salir a la calle, ¿no? Entonces, luego, en la legislación que ahora tenemos y que ahora utilizamos, están previstas las audiencias, que ustedes ya saben, son orales, son transparentes, son públicas y se registran en medios electrónicos para resguardar y para que la gente sepa que no van a ser alteradas, que no van a ser, que no se van a destruir, que tengan seguridad. Entonces, incluso la persona secretaria de los tribunales laborales federales tiene que hacer una certificación y nos dice en qué medio electrónico de resguardo está esa videograbación. Y yo también les digo siempre a las partes, además, nosotros tenemos un sistema que se llama SIGE, Sistema Integral de Gestión de Expedientes, que este sistema justamente nos ayuda a hacer el resguardo de todo lo que es el expediente electrónico, toda la gestión del expediente, de las promociones, de la demanda, de las contestaciones y de la propia audiencia. Entonces, este sistema integral de gestión de expedientes, pues también es una maravilla que es poco comprendida de repente porque, pues, hay intermitencias en el sistema, dependemos del Internet, este sistema depende totalmente del Internet. Entonces, si nuestro Internet está mal la rapidez en nuestro trabajo, ¿no? Pero la legislación como lo establece y el ideal que está previsto es funcional. A final de cuentas, yo siempre voy a hacer hincapié en que la justicia laboral va y va muy bien, y va muy bien de la mano de lo que el legislador previó. Entonces, en este uso del buzón electrónico también está previsto para los tribunales laborales federales, magistrada. Y aquí sí es donde insisto, nosotros pensamos y dijimos, creo que va a llegar un momento en el que ya no vamos a necesitar a las personas actuarias judiciales de los órganos jurisdiccionales, porque pues es el buzón electrónico. A través de este vamos a tener comunicación electrónica, los usuarios, es decir, la parte actora, los demandados, el tribunal, los peritos e instituciones además. Pero ¿qué resulta? Nosotros incluso tenemos que darles, otorgar ese buzón electrónico cuando no cuenten con ello. Lo hacemos de manera gratuita, no tiene ningún costo. Pues, ¿qué sucede? Que llegan las personas y nos dicen, híjole, pero ¿qué cree? ¿Qué cree, juez? No quiero usar el buzón electrónico. A mí notifíqueme en la antigüita. Yo con papelito porque si no, no le sé. Ay, pero ¿sabe qué? Sí, sí, permítame el acceso al buzón electrónico. Entonces ahí yo les digo, a ver, hay un poco de contradicción. ¿Por qué no avanzamos? ¿Por qué no avanzamos y nos permite que tengamos este tipo de comunicación que además es fidedigna, es confiable? Y cuando ha sucedido algún impedimento, alguna contrariedad en la utilización de ese sistema, podemos hasta pedir un reporte, magistrada. Así lo establece la ley. Y en esos reportes, ¿qué nos dice? Efectivamente,
la persona que estaba tratando de presentar una promoción a través del portal de servicios en línea, que es la gran casa, vamos, de todo el Poder Judicial de la Federación y de todos los tribunales, juzgados y como en mi caso de los tribunales laborales federales, tuvo una intermitencia y no te permitió presentarla en tiempo. Ah, bueno, pues entonces está justificado y queda admitida la contestación de la demanda si es el caso. Tratamos de hacer esa explicación a las partes, tratamos de hacerla porque en verdad a ellos se les facilitaría mucho en ciudades además como esta, magistrada, que las distancias son imposibles de repente. Oye, no tienes que venir al tribunal a ver el expediente, no tenemos por qué ir a la persona actuaria que trae 20 notificaciones y todas las trae en diferentes zonas de la ciudad cuando a veces es imposible que cumplan con su cometido. Decimos, permítenos avanzar. Vamos muy lento, magistrada, en el tema de la utilización del buzón electrónico. Tristemente pensábamos que iba a ser mucho más utilizado. Hemos detectado, y lo digo de manera muy respetuosa, alguna deslealtad incluso de las partes. ¿Por qué? Porque cuando tienen el uso del expediente electrónico, ven que hay una notificación o que algo salió de un expediente. Entonces, como ya saben más o menos cómo van las etapas procesales en el asunto, se imaginan y dicen, ah, me están dando vista para la réplica. Ah, y a pesar de que la réplica no es notificación personal, ¿no? Pero, me están citando para algo. Cuando ya saben, ¿no? Van imaginándose qué es lo que el tribunal y dejan que transcurran muchos días y se esperan a que vaya el actuario. Entonces, creo que aquí sí es una invitación bien respetuosa que yo le hago al foro de litigantes. Atrévanse a utilizar el buzón electrónico. No hay ningún pierde, no hay pierde magistrada en su utilización. Pueden utilizarlo, es confiable y nos ayudaría mucho a tener una impartición de justicia mucho más ágil. Y a todas las partes creo que sí les conviene y estamos interesados todos en que la administración de la justicia sea pronta y rápida. Entonces, esa es la invitación que yo hago respecto del expediente electrónico. Tenemos también que hay un boletín electrónico, magistrada, en la nueva legislación, ya lo establece. Hay la utilización de vías de plataforma electrónica para enviar despachos y exhortos, envío y recepción. Entonces, ya entre nosotros, entre todos los tribunales laborales federales, a través del Sistema Integral de Gestión de Expedientes, el SIGE, podemos hacer esas comunicaciones y la mandamos a donde necesitamos. Yo necesito mandar un exhorto a Oaxaca, lo mando, recibe allá, lo turnan al tribunal que corresponda y me ayudan a diligenciar y a lograr el cometido de la notificación. Esto también es una maravilla que ahora tenemos en el propio sistema. Luego tenemos ya en los procedimientos especiales, magistrada, fíjese aquí, el legislador que dijo, privilegia la sustanciación en línea. ¿Qué quiere decir esto? Pues que yo continúo haciendo las invitaciones con las personas que llegan con nosotros, que acuden a la impartición de la justicia y les digo, oigan, hagámoslos por videoconferencia. Si yo necesito hacer una prevención, vamos a hacerla por videoconferencia. Hay algunas personas que incluso ya me han autorizado cuando tenemos intermitencias en los sistemas, me dicen, pues le autorizo expresamente que me notifique vía WhatsApp. Muy bien. Entonces, yo digo, al principio sonaba y decía, ¿cómo por WhatsApp? A ver, ¿qué? Y dije, ¿por qué no? Y entonces, magistrada, aprendí a quitarme estas ideas de formalismos exagerados y replantearme siempre y decir, ¿por qué no? ¿Por qué no a una petición? ¿Por qué no a esto que me están solicitando? Si justamente tiene que ver con derribar estos formalismos exagerados, si justamente tiene que ver con el principio de sencillez que además está establecido en la Ley Federal del Trabajo ahora. Y este principio de sencillez, ¿a quién le corresponde maximizarlo? Pues aquí sí es a los operadores de justicia, y más si hay petición de parte. Entonces, ya estamos también en mi tribunal, en donde su servidor atiende los asuntos. También ya estamos avanzando con estas notificaciones vía WhatsApp de las personas que así nos lo permiten. Claro. No nada más en los procedimientos especiales, en los ordinarios, en los especiales, en los de seguridad social. Todo con tal, magistrada, de que el asunto salga bien y rápido, sin trastocar el debido proceso, obviamente. A las partes yo siempre se los dejo bien claro, incluso en las audiencias.
hicimos esto y esto. ¿Usted tiene alguna manifestación? No, señor juez. Ah, bueno. ¿Usted, parte demandada, tiene alguna manifestación con la forma en que yo actué para sacar rápido el asunto? No, juez, no tengo ninguna. Entonces, cuando uno los escucha y los permite hablar, pues dice, bueno, vamos entonces transitando juntos en este nuevo modelo de sistema de justicia laboral, a pesar de que, insisto, por alguna razón el buzón electrónico pues no quieren terminarlo de utilizar, magistrada. Pero bueno, entonces en estos procedimientos especiales, retomándolos otra vez, podemos utilizar las vías de videoconferencia a fin de formular prevenciones, aclaraciones. Las tenemos hechas las prevenciones y las aclaraciones y ahora sí podemos estar en aptitudes de dictar el auto de depuración. Para los que nos están escuchando, en los nuevos juicios laborales existen dos grandes rubros de juicios. Es el ordinario y los especiales o de seguridad social. Los ordinarios, por lo general, tienen una etapa escrita y una etapa oral. Que van por vía de procedimiento especial o de seguridad social, la regla general es que todo es escrito. Tiene una etapa escrita, netamente escrita, y otra etapa que corresponde a la persona juzgadora como su servidor, que es el auto de depuración y ya el dictado de la sentencia. El auto de depuración hace las veces de la audiencia preliminar, pero bueno, ya son cuestiones técnicas del tipo de procedimientos que tenemos. Y entonces, también tenemos, magistrada, y este sí es una maravilla, tenemos una plataforma de interconexión con el Instituto Mexicano del Seguro Social y con el Infonavit. Y esa plataforma de interconexión que está establecida en el artículo 899E y 26º transitorio, en verdad que nos está funcionando maravillosamente, magistrada. Yo esas constancias, a pesar de que les digo a las partes, en realidad es un hecho notorio para nosotros. ¿Por qué? Porque está dispuesta la ley que tenemos la utilización de esos sistemas. Pero yo no quiero salirles en las audiencias con que, sorpresa, tengo esta otra información. Entonces se los anuncio y lo pongo y lo subo al sistema integral de gestión de expediente, al expediente electrónico. Les digo, se los pongo a la vista por si quieren hacerme alguna manifestación. ¿Qué detectamos en estas plataformas, magistrada? Pues quiénes pueden ser personas beneficiarias, el salario Claro. base de cotización, las fechas de altas y bajas de las personas trabajadoras con los diversos empleadores que los dieron de alta. Entonces, esta información nos permite conocer realmente quiénes los dan de alta, si alguna persona moral demandada desconoce la relación laboral y luego vemos ese documento y decimos, oye, pero ¿qué crees que sí lo escribiste? Lo escribiste en tal y tal periodo y por qué me estás desconociendo el vínculo laboral de manera general y total. Me dijiste que jamás habías visto a este trabajador. Claro. Entonces, aquí hay una cuestión que tenemos que valorar, ¿no? Entonces, son documentos muy valiosos. El documento del Infonavit, ese tarda un poquito más en generarse, pero a final de cuentas nos desglosa todas y cada una de las cantidades y aportaciones que el empleador realizó a favor de la persona trabajadora. Y con ello también vemos, pues obviamente, las inscripciones. Muy bien. Es muy, muy importante. Prácticamente, magistrada, déjeme decirle que yo en todos los asuntos, casi en todos, descargo las plataformas informáticas, porque me dan noticia incluso de verificar la verdad de las manifestaciones que las partes, tanto la actora como la demandada, me han realizado. Sucede a veces que en la demanda me dice un trabajador, a mí nunca me dieron de alta en el Instituto Mexicano del Seguro Social, a mí jamás me dieron de alta en el Infonavit, entonces, por favor, fíncale capitales constitutivos, dale vista al instituto, ya nada más dale vista al instituto para que corrobore esos capitales constitutivos, lo cual no se puede hacer. Eh, y vemos ahora estas plataformas y yo le digo a la parte trabajadora, oiga, en las audiencias, ¿por qué tiene una prestación usted donde reclama la inscripción retroactiva y desconoció que jamás tuvo esa inscripción? ¿Qué cree que me han dicho en las audiencias, magistrada? Porque así me lo dijo mi abogado. Ok. Entonces, vamos cambiando también cómo estas tecnologías de la información nos van haciendo cambiar nuestra realidad. Y no es por quererlo sorprender, y no es por querer desequilibrar la justicia social en la cual nosotros estamos impartiendo justicia, porque además reconocer que estamos en justicia social tiene mucho que ver con saber justamente que los abogados
a veces son los que respetuosamente pudieran tener alguna deficiencia. Y vamos cambiando el sistema, magistrada. Y va cambiando. Y vamos viendo cómo ya no empiezan a hacer estos reclamos, nada más por hacerlos. Yo en las audiencias les digo, miren, parto de la buena fe. Por favor, dígame en este momento si sí está haciendo este reclamo, si fue verdad que nunca le dieron esas inscripciones, porque tenemos otra información. Ahora sí que tenemos otros datos. Ni modo. Ahora sí que ahí sí tengo otra información y ya le dimos vista. Y ya, partiendo del principio de buena fe, magistrada, me ayuda a llevar los asuntos más tranquilos, sin ninguna objeciones innecesarias. Y entonces vemos cómo esas tecnologías de la información, vemos cómo esa intención del legislador de cambiar y de poner a nuestra disposición estos sistemas de interconexión con estas instituciones nos está funcionando mucho. Nos está funcionando mucho y podemos apreciar la realidad que en verdad tenemos que tener a la mano para juzgar a verdad sabida y buena fe guardada. Entonces, volviendo ahora sí, en esta implementación de las tecnologías de la información hay un transitorio también en la nueva legislación, en el decreto donde se publica la legislación, que establece que vamos a tener, que se tiene que comprometer el Estado a tener estas implementaciones. Pues sucede que nosotros tenemos individualmente ya para los tribunales laborales federales este sistema integral de gestión de expedientes y otro sistema, magistrada, que se llama Sistema Integral de Monitoreo de Notificaciones. Entonces, ese sistema integral de monitoreo de notificaciones que pocas personas a veces no conocen cuando yo les he platicado incluso a los litigantes, ¿qué significa? Que la persona actuaria del tribunal tiene un teléfono móvil. Ese teléfono móvil tiene esa aplicación. Entonces, cuando nosotros sacamos los acuerdos y dirigimos las notificaciones que se tiene que hacer por parte de la actuaria, se manda la información a ese dispositivo y ese dispositivo realiza incluso un ruteo Ah, mira. y le dice a la persona actuaria por dónde te tienes que ir, cómo puedes llegar. Está interconectado con el Google Maps. Ujú. Entonces, le ayuda para eso, le ayuda a trazar la ruta que efectivamente y materialmente llevó a cabo la persona actuaria. Y además con ese dispositivo y con ese sistema, cuando llegan al lugar en donde van a hacer la notificación, no nada más atienden lo que dice la Ley Federal de Trabajo de realizar el asesoramiento. Con ese sistema y con el teléfono toman fotografías. Ah, Fotografías geolocalizadas, además, magistrada. O sea, es triple candado. Está el ruteo, está la fotografía y está la geolocalización del domicilio donde materialmente realizó la notificación. ¿Por qué se hace esto? ¿Por qué se hizo esto? ¿Y por qué lo pensó el legislador? Porque en el sistema anterior de justicia laboral, y no es por hablar más de él, no lo digo yo, lo dice, pues ahora sí que toda la exposición incluso de motivos por las cuales llegamos a esta nueva legislación, existían notificaciones de escritorio. ujú. Y estas notificaciones de escritorio significa que, pues yo, actuario, desde mi lugar, desde mi comodidad, ya sé que ese domicilio, ay, nunca me abren. No, hombre, aquí me aviento la notificación y ya está, Ujú. sin que nunca hubieran hecho ni siquiera el intento de ir a realizar materialmente la notificación. ¿Y qué sucede ya con este sistema? Pues nos está resultando que ahora las notificaciones sí se hacen, magistrado, y Muy si los bien. encontramos, y Ajá. si están las personas. Y Ujú. cuando nos dicen algún domicilio que es un vado, que es un prado, que no hay nada, pues está la geolocalización y está la fotografía y ya le podemos decir a la persona que nos haya señalado el domicilio, oye, ¿qué pasó? ¿Por qué me señalas ese domicilio? ¿Qué pretendes con señalarme ese domicilio? Algo similar está pasando en los centros federales de conciliación y registro laboral. En la etapa preconciliatoria, hago un paréntesis, hace poco el señor ministro Lainez Potisek, en una conferencia y ya salió creo la ejecutoria, justamente habló de si las personas juzgadoras de este nuevo sistema podemos realizar la verificación, la legalidad de la notificación que se haya hecho en el centro de conciliación. ¿Por qué? Porque ante el centro de conciliación también va la persona trabajadora, pide que se cite el empleador para tener esta plática conciliatoria. Pero sucede
que está pasando, magistrada, que nos dan un domicilio diferente. Entonces, el domicilio que dan ante el Centro Federal de Conciliación y el domicilio que nos están dando en los tribunales, en la demanda, ya no coinciden. Y entonces ahí decimos, ¿qué pasó? ¿Por qué hay esta diferenciación de domicilios? Y luego vemos la razón que tiene en el Centro Federal. No se localizó el domicilio es inexacto, en el domicilio no abrió nadie. Entonces decimos, pues les dieron un domicilio allá en el centro diferente con tal de agotar la instancia de conciliación. Y entonces, pues eso no es el espíritu que quiso el legislador con este nuevo sistema de justicia. El espíritu del legislador es realmente que se lleve a cabo esa conciliación con la persona trabajadora para evitarle un conflicto, para evitarle un desgaste en tiempo, en dinero, en esfuerzo, en los sentimientos, magistrada. ¿Por qué? Pues porque sabemos que el despido, creo que ya lo habíamos manifestado en la otra charla que tuvimos, el despido se asemeja a uno de los lugares, de los umbrales del dolor más fuertes que puede tener una persona, aparejado incluso a la muerte de un ser querido para nosotros. Entonces, hay que evitar eso, hay que tener la conciliación, que las partes se vayan tranquilas, que se vayan en un ganar-ganar amigablemente, ¿no? Entonces, ya salió esa resolución. Estos son los grandes avances que tenemos hasta ahorita. Confesional, magistrada, por medio de videoconferencia. En la pericial también podemos tener al perito de manera telemática si no reside dentro de la circunscripción del tribunal. Algo muy importante que también, y lo quería dejar hasta el último de estas cuestiones que la Ley Federal de Trabajo ahora nos está estableciendo, porque no es todavía lo último que tengo por comentarles, tenemos estos elementos aportados por los avances de la ciencia y siempre los escuchamos y decimos, ay no, híjole, lo voy a decir muy coloquial, qué flojera, eso no se prueba, eso cómo lo vamos a hacer. ¿Cómo vas a determinar una fotografía, una cinta cinematográfica, un WhatsApp, un audio, un video, estos documentos digitales? No, hombre, no, no es posible. Yo aquí haría una petición a los litigantes que sean muy creativos, que sean muy creativos de manera sustentada, que sus demandas en estas partes que requieren darnos más elementos, con dependencia de que sea nuestra obligación, pero que requieren darnos más elementos, realmente empiecen a configurar un tipo de demanda docente, magistrada. ¿Por qué digo docente? Porque si estamos hablando de que las relaciones laborales están cambiando, estamos hablando de que el uso del Internet, el uso de un celular, el uso de una tablet, el uso de dispositivos donde las personas ingresan las ventas que tuvieron, mandan el reporte, reciben reportes, eh, hacen pedidos de, no sé, por ejemplo, alguna vendedora de yogur. Tienen ciertos aparatos que creo que nos los hemos visto los repartidores de estas grandes empresas que van a las tiendas pequeñas o a los Oxxos también, y tienen estos aditamentos electrónicos en donde hacen todo ese registro, levantan pedidos, hacen la venta e incluso mandan la facturación. Y sucede a veces que vienen los trabajadores y nos dicen, oye, yo te reclamo el pago de horas extras. Y decimos, no, bueno, son inverosímiles. La jurisprudencia dice nada más que las primeras 9 son las que son carga del empleador, pero fuera de esas, ya no me diste ninguna prueba. Oye, pero si yo te estoy diciendo, como persona trabajadora, como demandante, que utilizaba un dispositivo y que en ese dispositivo está resguardada toda la información, ¿cómo quieres que yo te lleve ese dispositivo si cuando me corrieron me lo quitaron? Claro. Y además, si cuando me corrieron, pues existe el riesgo de que ya lo hayan reseteado. Entonces, la imaginación que tenemos que tener aquí, magistrada, y es un problemón, ¿eh? Y espero que no haya litigantes que a rato se van a poner creativos conmigo, pero bueno, ojalá que sí lo hagan. Ojalá que sí lo hagan y está la invitación hecha. Pero entonces, ¿qué necesitaríamos para poder probar? ¿No? ¿Qué datos nos tienen que dar ellos? ¿Qué elementos en su demanda necesitan realmente ya los abogados y los trabajadores sentarse con mucho tiempo con la persona que están representando y que les platiquen cómo desempeñan sus labores, con qué? Ahora sí que el cómo, cuándo, por qué, para qué, de manera minuciosa, magistrado.
porque solamente así vamos a obtener una contestación también conforme a la realidad que ellos estuvieron viviendo. Entonces, estos elementos aportados por la ciencia magistrada es la camisa de 11 varas que vamos a tener para poder demostrar algunas cuestiones. Ahora vienen muchos trabajadores y dicen, por WhatsApp me mandaban instrucciones. Y dicen los empleadores, no, claro que no, ¿cómo te voy a mandar instrucciones por WhatsApp? ¿Es inverosímil? Yo diría que no. Todos tenemos acceso a un teléfono, la mayoría de las personas sí lo tienen. Y a pesar de que hay población de escasos recursos, sí logran tener teléfonos móviles, magistrada. Está ahí el rango ya del uso de teléfonos móviles en el 70% de la población mexicana, del grueso de la población mexicana. Entonces, ¿cómo no va a ser creíble que te den órdenes por WhatsApp? Pues, principio de verosimilitud, también establecido en la nueva legislación. Entonces, aquí este tema a veces estamos en este cambio y se quieren poner algunos formalismos muy exagerados. Le decimos a las personas, oye, ¿me presentas un documento digital? Pues preséntame la impresión o copia del documento. Cumplen, nos presentan ahí una copia. Ah, pero ¿qué crees? No viene acompañado de los datos mínimos de localización del documento en donde se encuentra ese documento. Y yo me preguntaría si los datos mínimos a veces no los conocemos ni nosotros los jugadores, dónde están los datos mínimos de en qué sistema podemos encontrar información. ¿Cómo va a ser que la persona trabajadora que a veces laboran en campo, bueno, en la calle, que andan repartiendo, te van a decir exactamente cómo se llama el sistema informático donde se registra cierta información y donde puedes obtener un documento? Formalismos exagerados, artículo 17 constitucional, acceso a la justicia. Creo que es un replanteamiento que tenemos que tener las personas juzgadoras, magistrada. Lo digo de veras de manera bien respetuosa, pero no podemos dejar sin pruebas a las partes. Lo elemental, lo mejor que podemos tener en un juicio es equilibrar esa balanza que está inclinada siempre a quien tiene mayor capital, que es la parte empleadora, equilibrarla también a la parte trabajadora. ¿Y cómo la vamos a equilibrar? Pues también con esto, magistrada, siendo creativos también nosotros, analizando los hechos que nos da la parte trabajadora e incluso haciendo uso de estas prevenciones que la ley Federal del Trabajo nos faculta realizar. ¿Para qué? Pues para, oye, tú me estás diciendo que trabajas en televentas, en comercio electrónico, que tienes un auto a tu disposición y que andas entregando documentación, que andas entregando pedidos. ¿A poco no serías creíble que en una ciudad como la que tenemos, donde hay tanto tráfico, salga después de su hora de salida la persona trabajadora? ¿A poco vamos a pensar que realmente sus 20 pedidos que están en diferentes zonas los va a realizar todos en tiempo y los va a realizar en 10 minutos entre cada uno, como se espera la persona empleadora? Ya tuve un asunto así, magistrada, ya puedo hablar de, ya sacamos la sentencia. Entonces, Bien. eh, nos decía, es que él tiene 10 minutos para hacerlo entre ruta y ruta. Magistrada, yo a veces de su casa, la casa Gracias. de todos, no sé, a la tienda de autoservicio más cercana, que está a 5 minutos sin tráfico, a veces me hago media hora, 40 minutos. Oye, perdón, paréntesis, o sea, la otra vez que fui al edificio donde están ustedes en el Ajusco, de la vueltecita de Six Flags al edificio hice 20 minutos. 20. 8 de lo que fue como 8:30 de la mañana. Y claro, o sea, lo que dices es real. Tenemos también como personas juzgadoras estar abiertas y tener siempre presente ya en este sistema de justicia laboral el principio de realidad, irnos desarticulando en nuestras cabezas formalismos innecesarios, prejuicios, resistencias, reticencias, que si sirve o no sirve la tecnología, si es creíble o no es creíble en una ciudad como esta, que es caótica, a la cual amamos, pero es caótica, si es verdad o no que pudieran acontecer todas esto que tú dices, ¿no? Qué interesante, Rafa, perdón que te interrumpí. No, 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 magistrada, pero es justamente el principio de realidad. El principio de realidad, ¿qué significa ese principio de realidad? A veces hay expresiones, siento yo, un poco descolocadas de
que a través de este principio queremos darle todo a la parte trabajadora. No se trata de eso, magistra, no se trata de quererle dar por quererle dar. Se trata de que las personas juzgadoras, en la obligación que tenemos constitucional y legal, veamos qué hay afuera de nuestro escritorio, veamos qué hay afuera de nuestro tribunal, afuera de nuestras salas orales. ¿Para qué? Para evidenciar justamente estas cuestiones. Es creíble que con el tráfico de la ciudad puedan realizar sus rutas entre un punto y otro en 10 minutos, pues no es creíble. Eh, Analizar conforme salirnos de ese escritorio, oye, ¿qué dicen las estadísticas del INEGI? ¿Qué dicen las estadísticas de alguna otra institución que nos pueda ayudar a corroborar si es cierto que con esa persona empleadora no quieren tener mujeres embarazadas? Ah, bueno, pues podemos ver estadísticas. Las estadísticas no mienten, magistrada. Entonces, ese principio de realidad para eso nos sirve y debemos maximizarlo de manera responsable. Entonces, hasta aquí, ¿qué podríamos decir de cómo va? Y va bien, magistrada. Ahora sí que son pláticas y charlas respetuosas, pero yo como persona juzgadora muy, muy feliz de estar realizando este sueño jurisdiccional que para mí era, así era en mi vida profesional. ¿Qué podemos ver hasta aquí? ¿Qué podemos advertir? Pues obviamente que las relaciones laborales y algunos ya se encuentran deslocalizadas, se pueden encontrar deslocalizadas, magistrada, transfronterizas y derivadas de hechos jurídicos ya electrónicos, magistrada. Entonces dices, wow, o sea, aquí ya tienes muchísima información que, ¿cómo la proceso? ¿Qué es eso de transfronterizo? A ver, pues fíjese que yo ya tuve también un asunto, ya lo resolví, por eso puedo platicar. Una persona que venía de Guatemala, lo mandaban incluso en su jet privado a diferentes puntos de la República Mexicana. Pero sucede, él decía que estaba aquí. Ujú. En cuentas, detectamos que su sede laboral se encontraba en Guatemala y venía a realizar trabajos aquí. Y no nada más aquí, a Estados Unidos, a Panamá. Entonces, empezamos a ver ahí cómo ya la justicia laboral pudiera tener alguna relación, pero ya transfronteriza, ¿no? Y no necesitaba hacerlo nada más vía avión porque ya lo hacía de manera telemática, de manera a través de las vías de comunicación, como es el Internet, como es el correo electrónico, como es, híjole, tenían ahí otro sistema ellos muy particular, mejor no lo digo para no especificar esa persona, pero nos vamos dando cuenta que esa realidad sí es transfronteriza y desde allá pueden mandar órdenes a todos lados. Y hay que ver esas órdenes justamente de dónde provienen, porque si las órdenes hubieran provenido de México, de nuestro país, a lo mejor otra cosa hubiera sido en el asunto. Las órdenes, a final de cuentas, venían en otro lugar. Entonces, esto de derivado también de hechos jurídicos electrónicos, pues magistrada, ya estamos ahí en estos hechos electrónicos que además en este punto en particular ya se entrelaza lo que tiene que ver la inteligencia artificial. Y aquí con la inteligencia artificial entramos en un nuevo campo. A tratar de resumirlo porque creo que ya nos estamos acabando el tiempo. Este, Mire, con la inteligencia artificial maestra tenemos que tener conocimiento y tenemos que estudiar más las personas operadoras de justicia, las personas litigantes y tenemos que saber qué es un algoritmo, tenemos que saber qué es la realidad virtual, el lenguaje binario, el cibertiempo, el teletrabajador, el ciberempleo, la seguridad informática, la informática, el comercio electrónico, las neurociencias. Y entonces dices, híjole, pues tengo una tarea bien importante, me tengo que ir a poner a estudiar. Y es reconocer también que todas las personas que hacemos esta noble labor, siempre vamos a ser estudiantes. Siempre vamos a ser estudiantes, magistrada. Entonces, vamos a entender estas cuestiones para poder entonces analizar qué ventajas y qué desventajas puedan tener la inteligencia artificial. A través de la inteligencia artificial, ahorita al menos, para cómo está configurada la sociedad, siempre hay una persona atrás de esa inteligencia artificial, la gran mayoría de los casos. ¿Es una inteligencia, este futuro es inminente? Sí. ¿Se aplica? Sí. ¿Se aplica sin regulación? También yo diría que sí, magistrada, porque no conocemos ese ente que ahora es una persona digital, electrónica,
que pudiera tener también cierto tipo de personalidad. Sí. ¿Por qué lo digo así? La inteligencia artificial la podemos ir encaminando y se puede ir alimentando a través de un diálogo. Le podemos decir a la inteligencia artificial, hay algunas aplicaciones como se llama el conocido chat GPT y Ah, otro que se llama Bard, que es utilizado por Google. Ya me dijeron aquí que sí, ya lo conocen, qué bueno. Entonces, estas aplicaciones o estas inteligencias artificiales, ¿cómo se sitúan, magistrada? Yo le digo a la inteligencia artificial, a ver, inteligencia, tú eres una persona juzgadora, vamos a utilizar un ejemplo, ¿no? Tú eres una persona juzgadora, tienes experiencia por más de 15 años en la materia laboral, tienes una experiencia en el nuevo sistema de justicia laboral, tienes mucha experiencia en las periciales. ¿Qué periciales? Periciales en informática. Entonces, tú con esa experiencia, ¿qué preguntas me propondrías si yo te traigo un documento digital que no ha sido ratificado por la parte quien lo expidió, pero que queremos determinar su autenticidad o si sí se emitió esa información? Parece mucho, pero tenemos que ser muy conscientes en cómo vamos a alimentar la inteligencia artificial. Y la inteligencia artificial, magistrada, le va a sorprender. Le va a sorprender. Si tú le dices que quieres 15 preguntas, te da 15 preguntas. Si tú le dices que quieres 100 preguntas, te da 100 preguntas. Pero ¿qué sucede también en las grandes empresas? Utilizan inteligencia artificial y le dicen, tú, inteligencia artificial, te vas a dedicar a hacer la distribución de pedidos de Uber, así lo utilizan en Estados Unidos. Hay maquinitas, hay unos robotcitos que van, los ve uno en la calle. En los Emiratos Árabes Unidos también existen, ellos son con drones para repartir la comida y los alimentan así. Tú eres la persona repartidora, tienes que hacer esto, tienes que evitar carros, tienes que evitar gente, tienes que evitar perritos, tienes que evitar charcos, tienes que conocer cierto cuadro de la ciudad y para ello te puedes alimentar de Google Maps. Tienes que saber que tienes que hacer la entrega de tu comida o de tu pedido en 15, 20 minutos. Si no lo haces, tienes que hacer un reporte y tienes que mandar un mensaje electrónico a cierta persona para que sepa que no le va a llegar su pedido. Entonces, aquí ya exploraríamos, magistrada, y es algo bien importante que va a suceder y estamos a nada, ¿eh? ¿Existiría ahí alguna responsabilidad laboral? ¿Existiría ahí ya la implicación de un hecho laboralmente jurídico? mm, ¿Quién está atrás de esa máquina? ¿Quién la alimentó esa máquina? ¿Quién le da mantenimiento a esa máquina? Si no me responde bien a mí, yo le puedo reclamar al que no le da mantenimiento bien. ¿A quién le puedo hacer ese reclamo? ¿Hay una relación laboral entre la máquina y la inteligencia artificial y la persona empleadora? Porque a la persona, a la máquina, a la inteligencia artificial, además, magistrada, le podemos decir que tenga sentimientos, que ok. tenga cierto carácter. Y mientras más vamos alimentando la inteligencia artificial, más acorde van a ser las preguntas, pero ya con una personalidad virtual. Va adquiriendo la inteligencia artificial una personalidad y te puede contestar ya de manera, alguna inteligencia muy educada, otra muy coloquial, otra muy como niño, niña, adolescente, y así lo vamos a ir haciendo, magistra. Entonces, ¿cómo esta inteligencia nos va a ir dando estos temas, ¿no? O sea, ¿hasta dónde vamos a llegar? ¿Va a haber una responsabilidad laboral? Siempre, hasta ahorita como estamos, siempre hay una persona atrás de estas inteligencias artificiales. Siempre hay una persona atrás de quien les da el mantenimiento. Pero ya se está sucediendo en Emiratos Árabes Unidos, que estaba investigando, que a la inteligencia artificial ya le da mantenimiento otra inteligencia artificial y otro aparato. Pero al final de cuentas siempre va a haber alguien, magistrada. Pero hoy viene otra cosa. Están también las impresoras 3D, 4D. Entonces ya las impresoras también ya empiezan a configurar qué necesitan y empiezan a hacer esta alimentación. Todo va a ser parte de una persona creadora. Ahora sí que va a sonar muy
muy religioso a lo mejor, pero no es en ese sentido. Va a ser una persona creadora de esa inteligencia artificial y de todo lo que pueda derivar. Entonces, ¿hasta dónde le podemos reclamar a esa inteligencia artificial respecto de cuestiones laboralmente hablando, ¿no? Claro. Eh, Tenemos muchos casos de estos de inteligencia artificial, magistrada. Hay un caso muy sonado, ya nada más para terminar, en Brasil, que se utilizó de manera inadecuada el chat GPT. Se trató de hacer una sentencia. Esta sentencia no tuvo las preguntas adecuadas y no fue verificada la información. Y esto es lo más importante. El Consejo de la Judicatura de Brasil es lo que le está diciendo al juez, oye, ¿por qué no verificaste? ¿Por qué no verificaste que esta información sea real? Y se inventó jurisprudencia de la Corte Suprema de Brasil. Entonces, pues son cuestiones que nos ponen ese foco rojo, magistrado, de que hay que saber utilizar las tecnologías de la información, hay que saber utilizar la inteligencia artificial, eh, pero además hay que ser responsables en la utilización. Nunca nos va a sustituir, al menos hasta ahorita, no puede sustituirnos ni a las personas trabajadoras de manera total, ni a las personas empleadoras, mucho menos a las personas juzgadoras, ¿no? Entonces, creo que ya me agoté en tiempo, magistrada. A menos de que tenga tiempo, me diría, y tengo otra cuestioncita que platicarles, pero ya me dirá usted. A ver, platícanosla, Rafa, por favor. Muy bien. Fíjese, magistrada, que a mí se me ha ocurrido que ahora en estos nuevos procedimientos laborales, sabemos que existe la declaración de personas beneficiarias. Entonces Ajá. vienen personas y nos dicen, oye, ¿sabes qué? Falleció mi esposo y yo soy la persona que debo ser declarada beneficiaria de los derechos laborales de esta persona. Le decimos, ok, la ley federal de trabajo nos establece que tenemos que hacer una investigación. Dentro Ujú. de esta investigación existe la publicación de una convocatoria. Ahora, mi pregunta aquí va, si estamos hablando de este cambio tecnológico de las tecnologías de la información, inteligencia artificial, de la utilización incluso de redes sociales para lanzar convocatorias, entonces, ¿por qué la legislación nos limita a mandar poner una convocatoria en los estrados del tribunal y en el último lugar de empleo de la persona trabajadora? No lo veo mal, pero ¿por qué no ir más allá, magistrada? Claro. Entonces, yo estoy haciendo una investigación muy a fondo de ese tema en cuanto a por qué, si esta convocatoria, ¿cuál es la finalidad? Convocar a personas. ¿Las Claro. convocatorias son privadas? Pues claro que no, porque tienes que dar a conocer y tienes que difundir el nombre de la persona que falleció. Ahora, yo hice incluso algunas consultas al Consejo de la Judicatura y no me dieron luz verde. Pero yo replanteo, magistrada, o sea, lo hago académicamente hablando en este espacio. A ver, si queremos lograr la convocatoria de esa persona, no podemos utilizar redes sociales. Cuando las redes sociales sabemos que tienen un impacto impresionante en la vida de los jóvenes, de las personas adultas, sabemos incluso cómo irnos, con cuál red social utilizar. Si son personas de 15 a 25 años, tenemos que irnos a esta red social. Si son personas de tal edad a tal edad, tenemos que irnos a otra. Si ya son personas un poco más grandes como nosotros, ya nos vamos al Twitter jurídico, pero funciona. Funciona y funciona muy bien ese tipo de publicaciones en redes sociales. Entonces, ¿por qué no animarnos a realizar esa publicación? A final de cuentas, magistrada, aquí hay una cuestión muy importante. Si bien es cierto que hay legislaciones que nos establecen la salvaguarda de datos personales y que haya el consentimiento para otorgar esa publicación, a ver, una persona que falleció, ¿nos va a poder dar su consentimiento? Pues no. Y una persona que falleció está esperando que vayan a publicar su nombre para convocar personas beneficiarias, pues claro que no. Y entonces, ¿por qué no hacerlo? Pero además, hay por ahí una tesis si yo no recuerdo, de la segunda sala, en este caso declaratoria de beneficiarios. No solamente, bueno, conforme a esa jurisprudencia, que aunque se refiere más como a cuando mueren por riesgos de trabajo, si mal no recuerdo, pero conforme a ella, siempre he estado convencida de la importancia, no solamente la convocatoria, como tú dices, a ver, en otros sistemas, este tipo de convocatorias existen, incluso se hacen hasta en diario oficial y todos los famosos edictos, en fin, ¿no? Acá Exacto. lo estamos limitando solo al órgano jurisdiccional y a la última fuente de trabajo. Pero además,
la propia ley así lo prevé, del deber del juzgador de realizar una investigación. O sea, es tal la importancia de que declaremos como beneficiario a quien en realidad lo es, que nos permite investigar. Entonces yo voy más allá, o sea, a lo mejor, no sé qué te hayan contestado en relación a tu consulta de fijar esas convocatorias en redes sociales, pero tampoco hay un impedimento, me parece. Es una opinión académica nada más, no voy a comprometer mi criterio, pero se me ocurre, conforme a lo que comentas ahorita, podríamos hasta hacer una investigación en la red social del trabajador o trabajadora fallecidos. Vamos a ver, o sea, tú dices que tú eres el único hijo. Híjole, pues, ¿qué crees? Entré a su Facebook y tiene otros 4 y también estás tú, o sea, tienes hermanos. Entonces, ya desde ahí podemos encontrar muchas otras informaciones, que son útiles. Digo, obviamente con audiencia en las partes, aquel que sustentó como el único beneficiario, pues a ver qué tienes que decir de esto, pedir informes o ya ni siquiera tenerlos que pedir, por ejemplo, ya con estas interconexiones con autoridades como el IMSS, el Infonavit. Ojalá y espero que pronto haya ese tipo de interconexión incluso con registro civil. Exacto. Sería Uy, maravilloso. ¿A nos poco ayudaría no? muchísimo. No, Ayudaría muchísimo. muchísimo. Y sobre todo para determinar quién es el real legítimo beneficiario en estos casos, ¿no? Entonces, pues celebro pues que tengas esa inquietud y como dices, eso, el consejo al foro van a litigar, también hay que ser creativos al momento de litigar, de incluso ofrecer algunas pruebas, pero también celebro que hayan juzgadoras y juzgadores como tú, con esa inquietud y con esa creatividad, ir viendo de qué manera el buen uso de una tecnología de la información puede eliminar obstáculos, puede hacer el acceso a la justicia una realidad, pero de manera pronta, completa, agotando todo el universo de posibilidades que la realidad ya nos permite con estas tecnologías, ¿no, Rafa? Sí, totalmente, magistrado. Totalmente es tener esa creatividad y pues lanzarnos también nosotros, es lo que nos corresponde, tener esa valentía institucional, yo le diría así, porque siempre lo hacemos de manera legal nuestros actos, Claro. pensando, cubriendo en este aspecto y pues animarnos también nosotros, ¿no? Y si me deja hacer una última conclusión, Adelante. magistrada, fíjese que estuve en una clase de un doctor que se llama Waldo Sobrino, es de Argentina, y nos dice que si estas tecnologías de la información y la inteligencia artificial no nos sirven para procurar justicia, equidad y dignidad a las personas, no nos sirven para nada. Gracias. Y Totalmente. va de la mano justamente con lo que dijo la ministra presidenta hace poco. Va de la mano de lo que dijo la ministra presidenta, que, pues, ¿qué nos dice? Tenemos esta independencia judicial las personas juzgadoras y se nota esa independencia judicial justamente porque el Poder Judicial de la Federación está interesado en ser funcionales para todos los gobernados, ser funcionales por las personas que quieren, que necesitan ser usuarios de la administración de la justicia, que tengan lugares dignos, que tengan lugares virtuales dignos también, porque ya vamos a hablar de la dignidad virtual, y todo eso lo está logrando el Poder Judicial de la Federación. Nos corresponde a nosotros como juzgadores maximizar ahora sí que estos postulados que nos dice la ministra presidenta en estas intervenciones que han tenido, ¿no, magistrada? Así es. Y sobre todo completando esto que traes a colación y que me parece muy, muy relevante, con las últimas reformas a la ley de amparo, pareciera que se da, o así lo manejaron por lo menos, como un ataque al Poder Judicial. Y me estoy refiriendo en concreto a las últimas iniciativas y reformas en cuanto a que si el Poder Judicial tiene que pagar o tiene que cubrir ese servicio que le prestaban gratuitamente en cuanto a comunicaciones por medio del servicio postal mexicano, ¿no? Que sepan las y los justiciables que más que un ataque al Poder Judicial, yo lo que observo es un ataque al acceso a la justicia y en concreto
un ataque a todas las personas justiciables. En lugar de hacer más fácil o más factible la celeridad en comunicaciones, pareciera que pudiera obstaculizarse el acceso a la justicia. Sin embargo, la realidad y el compromiso que tenemos en todos los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación es maximizar en todo lo posible este uso de tecnologías de la información. Aunque de manera postal ya no se puedan enviar algunas comunicaciones, lo cierto es que tenemos, como en los tribunales laborales, este sistema de interconexión entre tribunales. Tenemos también ya sistemas de interconexión con otro tipo de autoridades que nos va a permitir de manera de darle celeridad a esas comunicaciones. Tenemos otras opciones que hay que atrevernos a usar y hay que usarlas, eso sí, con responsabilidad, de manera eficiente y transparente. Pudiera ser otro tipo de notificaciones por medio de uso del correo electrónico, de los sistemas internos, en fin, ¿no? Hay un universo de posibilidades y que conforme a la ley lo podemos hacer siempre en pro del acceso a la justicia, ¿no? Y ese es un compromiso que tenemos todas y todos los operadores del Poder Judicial de la Federación. Así es que celebro que así es, celebro que sigan habiendo y sigan surgiendo este tipo de tecnologías. Pues conforme a lo que has comentado, podemos esta exposición que todavía nos daría como para muchas horas más, Rafa, César, Oli, por una parte, la tecnología ha abierto un mundo de posibilidades para los espacios de trabajo, para hacer más eficiente y eficaz el desempeño de las y los trabajadores en sus empresas, en sus fuentes de trabajo, pudiéndolo realizar desde su casa, ¿no? Eso me parece que además de poder, en los lugares en que digo, el tipo de trabajo que lo permita, lo eficienta, lo hace eficaz, ahorra tiempo, ahorra otro tipo de recursos, obviamente tenía que estar regulado y qué bueno que ya lo está, porque así como surge esa posibilidad, también surgen derechos y surgen otro tipo de obligaciones, ¿no? Que tienen que estar necesariamente regulados. Pero por otro lado, las tecnologías de la información están permitiendo a todos los órganos jurisdiccionales, en este caso en materia laboral, eficientar el servicio que se da a todas y todos los justiciables, dar certeza jurídica. Ahorita lo que comentabas en cuanto al CIGE, ¿no? Perdón, en cuanto al buzón electrónico. Bueno, pues atreverse y ya tener disposición de recibir de esa manera sus notificaciones, porque le veo más pros que contras. Que si les da miedo usarlo, que es que a mí me gusta más el papel, y yo creo que es un pensamiento que todos hemos tenido. Yo prefiero, y lo reconozco aquí abiertamente, los proyectos que me presentan mis secretarios, yo sí los necesito ver en papel, pero porque estoy viejita, pues. Me cuesta, se me acaba ya de por sí, no veo, y se me acaba la vista en el iPad, y para mí es más práctico en el papel, pero yo ya estoy transitando hacia allá, vamos, ¿no? Pero entonces sí puedo entender esa parte de algunas personas de necesitar el papelito para estar tranquilos, que sepan que el buzón electrónico también da certeza jurídica, como en el ejemplo que pones. Quise hacer algo, quise presentar una promoción, cumplir en los tiempos y por algo no pude, el sistema te va a generar tu constancia y se puede certificar de que hubo un problema, que se cayó, que hubo una interrupción, en fin. ¿Cómo lo comprobarías si no utilizas esta tecnología de la información? Pues aparece como un pretexto, como cuando, ¿por qué no fuiste a la escuela? Es que fíjese que mi abuelita se murió, que vas a tener que traer aquí testigos para ver si efectivamente sucedió eso, ¿no? Entonces, las tecnologías de la información nos posibilitan llevar de manera eficiente, eficaz nuestros actuares dentro de un litigio, nos dotan de certeza jurídica, facilitan el trabajo de los operadores, eficientan el tiempo, aproximan a quienes no están cerca. Yo he visto, me tocó ver ahí alguna audiencia de una jueza, colega tuya, en colectivo, que pues tenía que ver con los sindicatos, entonces el representante de un sindicato estaba en Tijuana, el otro estaba en Yucatán, ella acá, entonces, ¿cómo le hago para tener esa reunión, para ponerse de acuerdo?
pues qué maravilla que lo puedan hacer por Zoom, ¿no? Claro. Entonces, son más las ventajas que cualquier otro tipo de desventaja o reticencia que pudiéramos tener frente a todos estos avances de la tecnología que ya están previstos en la ley y sobre todo, así como los derechos humanos, que los derechos humanos no son los que están ahorita, sino los del porvenir también, pensar en eso. Habrán otras tecnologías, habrán otros avances que tendremos que irnos acostumbrando, que tendremos que estar abiertos a conocerlos y sobre todo estar abiertos a ocuparlos de una manera eficiente, de una manera responsable. Y todo esto, el uso de estas tecnologías, la famosa justicia digital, va de la mano con la transparencia, que es otra de nuestras obligaciones como órganos del Estado, administradores de justicia, como cualquier otro organismo estatal en una democracia como es la nuestra. La transparencia en el actuar también la dotan este tipo de tecnologías y por eso son cada día más relevantes. Así es, Eh, Rafa, muchísimas gracias. Como siempre, platicar contigo es muy padre. Siempre aprendemos cosas nuevas y sobre todo esa agilidad que tienes y la facilidad para transmitir todo, pues toda tu experiencia y que sin duda pues para todos nosotros, tanto los que estamos aquí presentes como los que nos están escuchando y nos escucharán a través de las redes sociales, pues es valioso y siempre seguramente será muy útil y espero pues en un futuro seguir contando con tu disposición para volverte a invitar. No sé si tengan alguna, aquí en el panel yo no tengo preguntas, no sé, César, Susi, Oli, sí, César. Hola, muchísimas gracias. Pues antes que nada quiero agradecerles a ambos y a nuestro público y a Oli y a Susi y al doctor Estrada Michel por estar en este programa. Nos tembló y aún así aquí están, entonces Sí, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos por su presencia y por su asistencia y muchísimas gracias a nuestro señor juez por su brillante ponencia. La verdad es que nos deja muchas reflexiones. Eh, Sin duda es vasto lo que tenemos que hablar. Veo que hablamos más que nada de la parte procesal, pero cuando empezó a tocar algunas partes sustantivas, pues se queda uno más asombrado del mundo que se nos viene a nosotros y a las nuevas generaciones. Entonces yo solo, aparte de felicitarlos y antes de pasar a la entrega del reconocimiento, yo quisiera hacerle un par de preguntas. Primera, y pasó con el fenómeno de la pandemia, que muchas personas, que todos nos fuimos a trabajar a casa, o sea, primero descansamos un par de meses y después dijeron, bueno, pues ahora vamos a trabajar en línea y pues Zoom se hizo millonario, ¿no? Pero a la hora de regresar a trabajar, muchas personas decían, pero ¿por qué vamos a regresar a trabajar? Yo ya me acomodé, ya hice mi vida y realmente mi trabajo no amerita mi presencia física en el centro de trabajo. De hecho, nosotros como abogados, la mayoría creo que podríamos perfectamente trabajar desde casa y no tenemos por qué ir a una oficina. ¿Ustedes verían que podría llegar a configurarse un derecho a trabajar desde donde a mí me sea conveniente, sin necesidad de ir al centro de trabajo, cuando no tengo por qué hacer alguna actividad física así me lo obligue? No me diga, oh, es que tengo que hablar con mi jefe. Pues sí, pero también podemos hablar por teléfono, podemos hablar por Zoom. Tengo que mandar documentos, sí, los puedo mandar por mail, los puedo mandar por WhatsApp, como ustedes decían. Entonces, ¿tendría yo derecho como trabajador a exigir que se me permita trabajar desde casa, por un lado? Y por otro lado, también hablaban ustedes de que se pueden usar las nuevas tecnologías de información pues, como medio de prueba por parte de los trabajadores. Pero también podrían estas mismas herramientas usarse como medio de prueba por parte de los patrones, por ejemplo, para demostrar que no se atendía una instrucción o que se atienden eficientemente, o solo opera para el lado de los trabajadores y mientras tanto el patrón sí tendría que cumplir con formalismos. Serían mis dos preguntas de momento. La verdad es que la parte de la relación laboral con la inteligencia artificial me deja pensando muchísimo, porque hoy en día nos estamos planteando que existe responsabilidad civil por parte de los carros de Tesla. No sé si en algún momento podríamos ya incluso hablar de que pudieran ser patrones o trabajadores, no lo sé, o por lo menos jefes, quizás no patrones, pero quizás jefes. Serían mis dos preguntas. Muchísimas gracias a ambos. muchas gracias. Pues bueno, la primera, claro que sí, porque puede constituir una condición laboral. Ya está establecido en la ley del trabajo de manera ya
bien regulada cómo se debe llevar a cabo y cuándo se lleva a cabo el teletrabajo. Entonces, ¿puede adquirir la persona trabajadora mejores condiciones para desempeñar sus labores? Pues claro que sí, claro que sí. Estas condiciones laborales, pues justamente ya están ahí establecidas a través de una demanda. Él bien podría reclamar, bueno, yo no es que de ideas, académicamente lo pienso, que bien podría reclamarse, ¿por qué necesito ir a mi fuente de empleo cuando soy más productivo acá? Claro que sí se convierte esto en una condición de trabajo y entonces siempre vamos a aspirar a tener las mejores condiciones laborales que se puedan para las personas trabajadoras. No vamos a aspirar a lo menos. Entonces, claro que yo considero que en esa particular, sí, por esa razón, porque se convierte en una condición laboral favorable para la persona trabajadora. Además, atendiendo al contexto también de la persona trabajadora, siempre tenemos que voltear a verlos de quién estamos hablando. Es una Claro. persona trabajadora que es mamá, es una persona trabajadora que no tiene por qué venir a la oficina, pero además tiene que llegar a cuidar a su hijo y no tiene con quién dejarlo, ¿por qué no permitirle trabajar desde casa? Es atender también y hacer que la persona empleadora empiece a ver las cuestiones con perspectiva de derechos humanos, con perspectiva de género. Vamos avanzando en todo ello. Hay algunas empresas que ya lo están haciendo, grandes empresas, y algunas pequeñas nos sorprenden y también lo empiezan a hacer. Las personas mujeres que son contadoras les están dando ya la opción y les están poniendo ya un teléfono expreso y ese teléfono les están dando el derecho, así lo vi en un asunto, les dan el derecho de apagarlo a cierta hora. Y así están sus condiciones. Apáguelo a cierta hora. No lo prenda. Pues hacen caso, lo apagan, terminan de trabajar y hacen, ¿no? Entonces, adquieren mejores calidad de vida, claro que sí, sus condiciones de trabajo siempre van a tener que ver con la calidad de vida. Y en cuanto a las pruebas derivadas de los avances de la ciencia, van para las dos partes. Nunca los vamos a limitar ni a la parte actora ni a la parte empleadora de presentar este tipo de pruebas. Yo me dirigí un poco más a la parte trabajadora porque son los que pueden tener dificultad para presentar este tipo de pruebas. A la par, la parte empleadora no tiene ninguna dificultad para presentar estas pruebas. Son los que mayor disposición probatoria van a tener. Son los que tienen los aparatos, son los que tienen los sistemas, son los que pueden entrar y hasta romper contraseñas para justamente entrar a correos electrónicos, para entrar a ver dónde están tus recibos de pago, pueden hacerlo. Entonces, ojalá que las personas empleadoras nos empiecen a poner a disposición estos avances de la ciencia de manera correcta en las audiencias para que nosotros tengamos un bagaje mayor de pruebas y resolver como queremos resolver. ¿Cómo? Pues con la verdad más próxima de lo que haya sucedido. Entonces, claro que es una prueba para las dos partes. Muchísimas gracias. Nada más, perdón, Mari, si me permite, me surgió una pregunta mientras me respondía la primera, que dice, bueno, pues está el teletrabajo y está genial, y se puede poner las funciones generales del trabajo, y a mí me encantaría que todos estuviéramos así. Pero si ya estamos en esa situación, entonces podríamos como trabajadores decir, oye, es que hoy no puedo trabajar porque tengo que ir al doctor. No podría patrón decir, bueno, pues la verdad como a mí me es irrelevante donde estés, esa no es causa para que hoy no cumplas con tu jornada laboral. Yo creo que nada más ahí tendríamos que tener bien plantado cuál es el objetivo, vamos, así, ¿no? Como que el trabajador plantearse sus objetivos. ¿Con qué tengo que cumplir? Pues con estas cuestiones. ¿Cuándo tengo que cumplir con estas cuestiones? Entonces, satisfaciendo esas dos preguntas de cuándo y cómo, yo creo que no habría ningún problema y es una cuestión justamente de, pues, analizar el contexto de la persona a la que estamos hablando. Nos sucede día a día también en las labores. Hay personas que tienen que ir a laborar, pero tienen que ir a hacer trámites y nos tienen que pedir días y nos tienen que pedir día económico o les damos el permiso con la promesa de que tienen que terminar el trabajo. Entonces, si ellos tienen esos objetivos bien tasados y bien delimitados de qué y cuándo lo tengo que hacer, yo creo que no habría ningún problema. Muchísimas gracias. Sí, Mari. yo ahorita me acordé, ahorita que estaba comentando en relación con la primera pregunta, recuerdo que hubo, bueno, obviamente muchas demandas de amparo indirecto que se promovieron en época de la pandemia, justamente pidiendo la posibilidad
sobre todo personas trabajadoras en los sistemas de salud, para no ponerse en riesgo, algunas para no ponerse en riesgo para el contagio, porque tenían algún tipo de comorbilidad, solicitaban a sus fuentes de trabajo el poder hacerlo a distancia. Máxime cuando se trataba de trabajadores de organismos de salud, pero que hacían actividades administrativas. Y tengo muy presente un caso en el que una mujer, trabajadora igual de un área administrativa en una institución de salud, solicitó y se le fue negado el trabajo a distancia, pero las condiciones de ella eran diferentes. No necesariamente, no se trataba de un tema de comorbilidad o de afectación a la salud, sino porque decía, a ver, soy mamá soltera, tengo 2 hijos de 3 años, 2 años, chiquitos, ¿sí? Pero además yo no tengo una red de apoyo. Y ahorita no hay escuelas, no, pues la guardería está evidentemente cerrada por la pandemia, no, mi trabajo lo puedo hacer desde mi casa, es más, casi las horas que me digan, pero me tengo que quedar acá porque no tengo una red de apoyo que me ayude en el cuidado de mis hijos, ¿no? Le habían dicho que no, que tenía que estar ahí y casi si te contagias, pues te amolaste. Entonces, como dice el juez Rafael, hay que atender a los contextos. La pandemia nos vino a cambiar todo, en muchas cosas, digo, fue algo terrible, pero de la cual salieron cosas muy positivas, como es esta posibilidad y ya a lo mejor ya se hacía en determinado tipo de empresas, pero no escuchábamos con tanta frecuencia el trabajo a distancia como ahora, ¿no? Y esas posibilidades de ir pactando condiciones diferentes, y al final es en pro del buen funcionamiento de la propia fuente de trabajo, en beneficio obviamente del trabajador, porque son condiciones óptimas que se acomodan a su vida, pero también repercuten en un buen desempeño que efectivamente va a impactar en la producción que se trate. Entonces aquí es un ganar-ganar para ambas partes. Lo mismo sucede en el servicio público, ¿no? Nosotros lo hicimos en el Poder Judicial, cuánto tiempo a distancia funcionó. Ahorita estamos a lo mejor en sistemas mixtos, tenemos posibilidades y discrecionalidad para en determinados casos, llámese mujeres, llámese hombres que también tienen además de su trabajo, pues tener actividades de cuidado, ya sea de los hijos, de los papás, que también lo hay, no solamente las mujeres, también hay el caso de hombres, y ir atendiendo a los contextos y dar las mejores posibilidades que ya permiten estas tecnologías de la información. Y pues para cerrar, aquí ya me llegó un mensaje de Jorge Naranjo Hernández. Dice: muchas gracias al señor juez de distrito Rafael Carlos Quesada por su estupenda disertación en la aplicación de la tecnología de la información en el nuevo sistema laboral. Ojalá lo sigan invitando, yo suscribo eso también, para darnos más luz jurídica en este tema. Soy Jorge Naranjo Hernández del estado de Guerrero. Muchas gracias por estar aquí en este programa. Y pues no sé si hay algo más. Pasamos entonces a darte no solamente las Perdón, gracias. magistrada, Sí, perdóneme. perdón, Rafa, discúlpame. Perdón, es que no funciona mi cámara, pero me quedé pensando, después de la espléndida disertación, tanto de mi tocayo, señoría Quesada, como de usted, que cómo estamos discutiendo cosas en el Congreso, pues que parecieran referirnos a la revolución industrial, ¿no? La semana inglesa o las 40 horas, cuando ya el futuro nos alcanzó, ¿no? Sería mi conclusión de lo que he escuchado y de las magníficas preguntas que hizo César, ¿no? Es decir, seguimos discutiendo cosas excesivamente formales y hasta anticuadas, cuando las relaciones laborales ya sobrepasaron con mucho esa capacidad. Y yo por eso me felicito y los felicito porque en esta curiosa tarde de diciembre pudimos acceder a una charla de semejante excelencia. Muchas gracias. Gracias, querido doctor Rafa Estrada. Y pues gracias a ustedes. Nos mandaba un mensaje también Darío Carlos Contreras Fávila. Felicidades a ambos. Saludos, Rafa.
Mariano Guadalupe Morales Agustín, excelente plática, muchas gracias a ambos, muchas gracias Rafa Estrada, César Ruiz, Olivia, Susi, querido Rafa Quesada, y pues en nombre de la revista Tiempo de Derechos y de la Fundación, pues se te extiende este reconocimiento por haber participado esta tarde en esta charla tan interesante y siempre pues con el pendiente de que nos volvamos a ver en el futuro para seguir platicando contigo, Rafa. Muchísimas gracias. No me extraña nada que agradecer, al contrario, en verdad que estos espacios además me ayudan a ponerme a estudiar más y a tener más abierta esta capacidad de enfrentar los asuntos que día a día se nos presentan, magistrada. Como bien dicen, la realidad ya nos alcanzó y entonces a seguir estudiando. Hay muchos conceptos que tenemos que analizarlos, estudiarlos y qué mejor que en este foro de confianza académica podamos hacerlo, magistrada. Muchísimas gracias a usted, al doctor César, al doctor Rafael y pues a esta gran institución. Muchas gracias, magistrada. Muchas gracias. Pues bueno, nos despedimos por el momento. Gracias a Diana Mejía Serrano, que también nos saluda, felicita y saluda desde Jalapa, Veracruz. A todos, muchísimas gracias. Pero todavía no nos vamos, discúlpenme, magistrada, que la interrumpa. Sí, perdón. Nunca nunca la voy a interrumpir, excepto hoy, y dentro del año también, porque Bueno. de entrada queremos de nuevo dar las gracias al señor juez, pero hoy, porque es el último programa del año, también queremos darle las gracias a usted. Ay, gracias. Porque lleva pues un año dándonos su tiempo, dándonos su experiencia, su dedicación, y haciendo de un programa extraordinario en general. Los programas en materia laboral son de los más vistos. Llueva, truene o relampaguee o tiemble literalmente, sus programas siempre tienen mucha audiencia y es reflejo tanto de su experiencia, de los temas que escoge, de los invitados que atinadamente también nos trae, que siempre terminamos, como en el caso de hoy, pues rogándoles que regresen porque son extraordinarios como usted. Gracias. Y siempre con una sonrisa y una energía positiva que pues, nos irradia a todos los que tenemos el privilegio de verla. Entonces, muchísimas gracias a usted por este año maravilloso con nosotros. Esperamos seguir contando con usted el próximo año. De hecho, para nuestro público nos escucha, estén pendientes porque nuestro programa número 100 será con ella y en materia laboral y tenemos muchas sorpresas pendientes. Estén ahí en nuestras redes. Entonces, muchísimas gracias, magistrada, a nombre de la Fundación Aguirre Azuela Chávez Jauregui por Derechos Humanos, el doctor Estrada Michel, que está acá, a quien justo las tecnologías de la información le permiten estar con nosotros en todos nuestros programas, aun cuando esté en Toluca, en Chiapas, en Perú, manejando. El doctor Estrada Michel siempre está aquí con nosotros. Es conocimiento para Perú, ojalá. Y para la señal de su teléfono, porque es imbatible. O sea, pues muchísimas gracias, magistrada. El doctor Estrada Michel también estoy seguro está agradecido con usted también, si mucho. se lo permite Gracias. la tecnología, seguro le dedicaré unas palabras. Pero pues bueno, solo queríamos extender este reconocimiento. Muchísimas gracias. Al contrario, el privilegio es para mí. Gracias a todos ustedes por pensar en mí para estos programas que de verdad cada mes los disfruto muchísimo. Siempre aprendo algo, siempre es un gusto, pero sobre todo un privilegio poder tener este espacio de difusión. Y pues claro, cuenten conmigo el próximo año, no crean que se van a deshacer fácilmente de su servidora. Oh, qué maravilla, qué maravilla. Yo muy feliz, estoy esperando el programa 100, pero en enero nos vemos, así es que mi agradecimiento, querido Rafa Estrada, querido César, querido Olivia, Susi, nuestro invitado Rafa Quesada, a la Fundación y a la revista, de veras, muchas gracias. Y que tengan felices fiestas decembrinas, quienes salgan de vacaciones también descansen, disfruten, acuérdense el derecho a la desconexión, ¿no? Y para ustedes y sus familias siempre mis mejores deseos y por un nuevo año muy próspero, muy exitoso y muy feliz.
Así es que nos estamos viendo en enero y mil gracias a todos ustedes.